Asociaciones Edificio Albia 2, 109. Otra de las razones por las cuales casi todas las pymes de España van a quebrar es por la lentitud de la justicia. Es decir, que no tenemos electricidad y 6 meses para averiguar por qué. Si ya lo saben, están mintiendo. Vale. No tenemos ahora mismo los AVE trabajando 100%. ¿Por qué? Pues ya sabemos todos, falta de mantenimiento. Bien, pero tenemos un montón de morosos en un edificio Albia 2, por ejemplo, y en el resto de edificios de España. ¿Y qué es lo que sucede? Que la justicia es tan lenta. Todo lo público es tan ineficaz. Y ahora que van a trabajar menos horas, ni te cuento. Bien, que, mira, te voy a dar un caso. Hubo una mujer que se suplantó su identidad por un hombre, puso su teléfono móvil en las redes sociales, en estas webs de contactos, se le cazó, se le despidió del puesto de trabajo y esta mujer ha pedido ahora mismo demandar a esta persona que suplantó su identidad, que está casada, por cierto. El daño que ha ocasionado para este matrimonio es lo que hay. Incluso ahora, hoy en día, después de 2 años, seguimos sin saber si hay sentencia, no hubo sentencia. Esto es suplantación de identidad. Bien, así es como funciona la justicia. Ahora mismo este susodicho estará suplantando, pues, imagínate que fuese entrenador de básquet, por ejemplo, de niñas. Imagínate a las madres de las niñas. Estará suplantando la identidad de ellas, sus teléfonos móviles los tendrá. Oye, que no puede ir a entrenar, que sí que vaya a este partido y tengo tu teléfono móvil, luego lo pongo en una red de estos de contactos. Así es como funciona la justicia. Entonces ahora mismo estamos pagando por los morosos en este edificio, con lo cual hay empresas que podemos darnos ese lujo, hay empresas que no pueden y hay empresas que tienen que malvender. Bueno, siempre habrá alguna institución del ayuntamiento o de alguien que tenga ganas de comprar, no sé para qué, pero así es como funciona la justicia del edificio Albia 2, ahora mismo es como funcionan todo el resto de edificios y por eso muchas pymes, aunque estén en un edificio, pues no van a poder sufragar estos gastos y se van a tener que marchar. Cuanto antes mejor, porque el 100% de la utilidad que generas es para los impuestos. Así que gracias, saludos, adiós.